Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Estamos ya en la tercera semana de este año 2023, pero cierto y verdad que para muchos realmente en España el año comienza pues pasado Reyes, el año económico, el año laboral, el año educativo, porque es cuando los chicos vuelven al colegio. Así que para empezar el año, qué mejor que hacerlo en este programa con nuestros expertos económicos. Vemos primero nuestro vídeo. Aunque estamos en la tercera semana del mes de enero, para muchos el año 2023 acaba de comenzar, hace apenas 8 días. Y es que en España nuestras navidades se alargan hasta la festividad de los Reyes y ello hace que tengamos una semana más de propina para ir adaptándonos al nuevo año y además cuando llega el día 7 lo hacemos con el aliciente de las rebajas. Spain is different, dijeron algunos, y en esto parece que nos gusta mantener el tópico. La incorporación efectiva al nuevo año suele ser en torno al 7 u 8 de enero. En ese momento comenzamos a hacer la lista de nuevos propósitos con la misma velocidad con la que deshacemos y también a percatarnos que ahora sí de verdad ha comenzado un nuevo año. El 2023 comienza como terminó el 2022, con la acuciante incertidumbre económica que se refleja en los precios, en las medidas fiscales, en los salarios y en los bolsillos, aunque no siempre del mismo modo. Normalmente la cifra que está en positivo tiene un reflejo en negativo. Cuando la inflación sube, baja nuestra capacidad de gasto. Cuando bajan los salarios o se estancan, sube el nivel de empobrecimiento. Cuando sube el precio del dinero, baja la actividad económica. Uno de los primeros datos económicos que ya hemos conocido en lo que va de año es el de la inflación. Subió de media durante el año pasado un 8,4%, mientras que las subidas salariales, por convenio, se quedaron en un 2,8%. La subida de la inflación general se moderó en diciembre hasta el 5,7%, pero la subyacente, que excluye la energía y los alimentos más volátiles, escaló hasta el 7%, según los datos confirmados por el Instituto Nacional de Estadística. De este modo se confirma que la inflación solo se está moderando en los ámbitos en los que interviene la política fiscal del Gobierno. Diciembre fue el último mes de la rebaja de los carburantes y que hay otras medidas en marcha para frenar la escalada del IPC. Por ejemplo, las rebajas al IVA, del gas y de la luz. Otras medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para frenar la escalada de los precios entraron en vigor el 1 de enero. Es el caso de la rebaja en algunos productos de la alimentación. El impacto de esta medida se reflejará en el dato de inflación de enero. La incógnita, según los economistas, es lo que ocurrirá cuando se retiren las medidas de apoyo a la contención de precios que están elevando el gasto público y moderando la escalada de la inflación. El Banco de España ya ha advertido que cuando esto ocurra, los precios volverán a subir. El referente de la economía española es la economía europea. Somos, por ejemplo, el país donde antes empezó a subir el IPC, pero también antes está bajando y dependemos, en una buena parte de nuestras políticas económicas, de lo que dictamine Europa. ¿Y cómo comienza el año para el Banco Central Europeo? Pues todas las indicaciones hablan de seguir acometiendo subidas de los tipos de interés en 2023. Algo que encarece los costes de financiación de empresas, gobierno y ciudadanos, lo que acaba enfriando la economía para buscar que bajen los precios. No habrá un desplome económico invernal en la eurozona. Al menos este es el escenario central que se maneja ahora mismo en Bruselas, aunque todas las fuentes consultadas avisan de que persiste un alto grado de incertidumbre. Si a finales de 2022 se daba por descontada una recesión a la vuelta del año, definida como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, por el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética, los últimos datos disponibles dibujan un panorama mucho más alentador. Hoy en Enfoque cedemos la palabra a nuestros economistas de guardia, para que sean ellos los que nos ayuden a despejar dudas y a sentar certezas, a partir del conocimiento académico y científico y de su probado sentido común, un intangible que siempre hay que tener en cuenta. Estamos ya de vuelta y lo primero que tenemos que hacer es presentar a nuestros invitados, todos ellos conocidos por nuestra audiencia habitual. Don Juan Ignacio de Mesa, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por su siempre disponibilidad para estar con nosotros en este tiempo de enfoque y tiempo de economía. ¿Cómo se presenta la cosa? Así muy en un titular, que dirían los modernos. Parece ser que los datos son algo mejores de los que se esperaban, pero la verdad es que la situación, por lo que está pasando en el mundo, en Europa y en España en particular, no vaticina unas expectativas a futuro muy optimistas. Bueno, vamos a aprovechar para
silenciar el móvil porque lo que yo predico para los demás resulta que no lo hago para mí misma. Fátima Guadamillas, muy buenas noches. Buenas noches. Fátima siempre es el punto realista, ¿no? No quiero decir que los otros dos invitados no, pero el punto, la persona que nos asienta los pies en la tierra. ¿Cuál es su perspectiva? Pues el año, yo creo que los datos económicos muestran un comienzo del año un poco mejor de lo que esperábamos. Y ahora lo que pasa este año dependerá mucho de las cosas que hagamos. Tenemos retos importantes con la inflación, tenemos retos importantes con el tipo de interés, con el desempleo, que es nuestra espada de Damocles, pero también tenemos fondos europeos y tenemos algunas herramientas que podemos utilizar. Entonces, yo creo que vamos a decir que España puede y que hay oportunidades, pero hay que hacer determinadas cosas. Bueno, de momento vamos 2-0. No sé si se va a incrementar esta victoria con la opinión del profesor José Ignacio González, que él es el que nos pone siempre en clave europea. ¿Vamos en la misma dirección España y Europa o España is different, como decíamos en el vídeo? Buenas noches. Lo primero, bueno, España tiene sus propias particularidades, es evidente. Es cierto que se ha producido una sincronización en los ciclos económicos, que España tiene un ciclo económico más similar al resto de los países europeos, pero por contra tenemos una serie de particularidades y fundamentalmente particularidades que a la economía no le gustan nada, como son todo el tipo de incertidumbres, desde la incertidumbre política, la incertidumbre de los precios, del precio del gas, de la electricidad. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta por el efecto negativo que pueden tener, desde luego. Pero esas incertidumbres no están en otros países, porque ciclos electorales tiene que haber en otros países de nuestro entorno. Sí, bueno, evidentemente, pero también es cierto que es un año electoralmente muy complicado, con elecciones municipales, autonómicas, elecciones nacionales, y eso tiene un componente que incluso puede llegar a ser negativo para el conjunto de la economía. Los economistas manejamos muchas veces lo que se llama la teoría del ciclo político, que divide las legislaturas en dos mitades. Una primera mitad en la que se aplican medidas impopulares que son positivas para el conjunto de la economía, aun siendo impopulares, y una segunda fase de las legislaturas en las que los políticos sacrifican el interés nacional por el interés personal, que es ser reelegidos. Entonces, evidentemente, en las fases finales de las legislaturas, los políticos tienden a tomar medidas que no sean lo suficiente, desde el punto de vista estructural o coyuntural, buenas para el conjunto de la economía, y se dediquen, por ejemplo, a repartir dinero, a incrementar el gasto público, simplemente a efectos de generar un clima general de optimismo y, digamos, convencer o engañarnos o hacer que los electores se olviden de tal acuerdo, de tal ley o de tal medida, y nos dejemos guiar por las reformas de las plazas de los ayuntamientos, de las aceras, de las subvenciones, etcétera, etcétera. ¿Estamos en ese momento, Juan Ignacio? Sí, bueno, llevamos en periodo electoral ya. Claro, es que eso es lo que yo me planteaba, ¿no? Yo no sé en qué momento pasamos de un sitio a otro. No, hemos pasado. Bueno, España es una democracia un poco condicionada, es decir, es una democracia de partidos. La soberanía popular reside en la calle Génova y en la calle Ferraz más que en el Parlamento. Eso es una evidencia empírica y constatada. Por lo tanto, nos encontramos con un ciclo en donde efectivamente Ignacio tiene toda la razón. Estamos más condicionados por los intereses electorales de los partidos de cara a una campaña que los intereses de la ciudadanía. Y eso se paga, al fin y al cabo, en que llevamos unos meses en donde vemos de qué manera se están adoptando determinados acuerdos o se están desarrollando determinadas normas que permitan el voto por una cierta mayoría suficiente para cambiar lo que interesa al partido en el poder o a la oposición en otro caso, negándose a aprobar determinadas medidas, y en cambio pues los intereses generales de la ciudadanía a medio y a largo plazo no se suelen tener en cuenta. O sea que medidas, dentro de esas medidas populares que no estratégicas, estarían, por ejemplo, el control de la inflación, la rebaja del IVA a los alimentos, las ayudas de 20 o 10 céntimos al gasoil, porque lo que se nos ha dicho que eso es para mejorar la situación económica y ayudar a las familias más desfavorecidas. ¿Cuánto de cada cosa hay? Fátima, Juan Ignacio, José. Bueno, yo creo que
El tema es abordar las cosas, abordar los problemas de fondo en algún momento. Es que hay una impresión de que no se abordan los problemas de fondo, nada más que las paguitas. Yo ya he hablado muchas veces que soy muy enemiga de las paguitas. O sea, que habrá familias que necesiten una renta básica, pues que tengan una renta básica en condiciones o un subsidio del tipo que tenga que ser. Eso no lo niego. Pero en general, los problemas que tenemos un problema de endeudamiento más alto que otros países europeos. Tenemos un problema de inflación que en este caso no es más alto que otros países europeos, pero está ahí. Pero está ahí. Además, cuando hablamos, se modera el crecimiento de la inflación, ya, pero es acumulativo. Ya, esto sube un 6 sobre un 8 y demás. Aparte que la subyacente, es decir, cuando se quita la energía y los alimentos frescos, es una inflación alta todavía. Y tenemos un problema de desempleo que es más alto que en otros países. Entonces, luego está el tema de la subida de los tipos de interés. España no puede cambiar la subida de los tipos de interés porque ya no es una decisión que toque al Estado español, pero lo que puedes hacer es controlar la deuda. Sobre todo en unos años, se publicó la semana pasada por parte del Instituto de Estudios Económicos un informe muy completo sobre el esfuerzo y la carga impositiva de la economía española. Entonces, la realidad, hecha por expertos en temas tributarios, es que el esfuerzo y la carga impositiva que tienen las empresas españolas y los españoles en general es más alto. Entonces, en un momento donde estás recaudando mucho más de lo que tenías previsto por la subida de la inflación, esas cosas hay que abordarlas. Hay una palabra que se llama competitividad en la que todo el mundo habla, pero que nadie sabe en qué consiste. Pues uno de los elementos que favorece la competitividad es que las empresas y los particulares tengan una carga impositiva, pues hombre, moderada. En este caso es que tenemos una carga impositiva mucho más alta que los países del superestado del bienestar, como Suecia y Dinamarca. O sea, el Instituto de Estudios Económicos lo explica bien. Entonces, el tema está en que se aborden esas cosas y que no se pongan paguitas ni a los de 18 ni a ninguno. Hay que crear empleo, y si a una empresa crear empleo le cuesta el sueldo del trabajador más un 60% en impuestos, pues eso directamente perjudica la competitividad. Los jóvenes que quieren empleos, los mayores de 55 años que quieren empleos. Entonces, esos temas hay que abordarlos. Y luego está el tema de la inflación. El tema de la inflación, cuando vemos el IVA que tenemos, cuando vemos la recaudación que tenemos o la parte impositiva que supone la luz, que supone las gasolinas y todo eso, hombre, es un momento de reducirlo, ni 10 céntimos ni nada, que reduce un poco la carga impositiva que hay en todo esto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor los beneficios fiscales pues se notan menos o se notan más a largo plazo, o se nota más que suba 20 euros el sueldo básico, el salario básico, que se reduzca las cotizaciones a la Seguridad Social y se traten, ya que se utiliza tanto esa palabra y tan mal, que se traten de armonizar con otros países, de verdad. O sea, miremos los datos a fondo porque, hombre, los ministerios están llenos de expertos, ¿no? Sí, que miren los datos a fondo y armonicen. Entonces no se va a notar en 6 meses, pero en una legislatura yo creo que sí contribuiría al crecimiento del empleo y al control de los precios y al control de la deuda en España. Es que eso es un problema que se va posponiendo, la deuda sube y ya no sé si van a ser nuestros nietos, nuestros bisnietos o quién, pero el volumen de la deuda es enorme. Yo creo que también hay una buena parte de los españoles que, a pesar de ver esa realidad, no sabemos si obviamente con la certeza que lo ven los expertos económicos, no, porque no todos somos economistas, siempre como que desde hace unos años a esta parte como que elevamos nuestra mirada a Europa y decimos, pero como está Europa ahí, Europa lo va a sujetar. Europa no puede, o sea, Europa la intermediaria, Europa la de los hombres de negro, Europa no puede intervenir en este tipo de cuestiones o precisamente porque no interviene Europa seguimos así en esta senda. Hombre, gracias a Dios yo creo que es uno de los elementos que hasta cierto punto introduce un elemento de tranquilidad. Pero en línea con lo que hablaba Fátima, yo siempre pongo 2 ejemplos muy claros. Y porque al final todos somos economistas y todos en nuestras casas sabemos lo que ingresamos y lo que gastamos. Es decir, ¿qué hace una familia media en España cuando llega a época de vacas flacas? Controla los gastos. Reduce los gastos, puntea los gastos, elimina gastos superfluos.
Es decir, hay unos estudios que han salido hace poco que en los presupuestos generales del Estado anualmente hay 50.000 millones de euros en gasto superfluo. Es decir, que no afecta ni a los servicios, ni a la estructura, digamos, ni a la sanidad, ni a la educación. 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros. Y luego, además, tenemos otro punto en relación también con lo que comentábamos de las ayudas, las paguitas, las subvenciones. Al final, esto es una patada a seguir, es una patada hacia adelante. Porque, en definitiva, este tipo de ayudas, hay dos cuestiones. Al final las pagamos entre todos y son no discriminatorias. Estamos traicionando uno de los principios fundamentales del sistema fiscal, que es la progresividad. Al final, solo un tipo de ayudas que se han aplicado a todo el mundo, con independencia de la renta, con independencia del nivel económico. Y por poner un ejemplo llevado al extremo, Amancio Ortega se ha beneficiado de estas ayudas al consumo de los vehículos, igual que el mileurista o que el que gana el salario mínimo interprofesional. Y lo ganamos entre todos. También, volviendo a un ejemplo cotidiano, es como si uno tiene una pierna rota y le ponen una inyección de morfina. Evidentemente el dolor ha desaparecido, pero el problema subsiste. Es decir, son medidas meramente paliativas, que no atacan la causa, el fondo del asunto. Desde Europa, en lo que me comentabas, insistentemente se nos pide que hagamos reformas estructurales, que ejerzamos un control de nuestro gasto público, que seamos más eficientes en el destino del dinero, por no hablar de que hasta cierto punto nos tienen que sacar los colores en otros temas no específicamente económicos, pero que al final todo tiene una trascendencia económica. Es decir, la inseguridad jurídica tiene también una trascendencia económica. No nos engañemos, es evidente, es evidente. Entonces, gracias a Dios, la Unión Europea, estos hombres de negro, dentro de las circunstancias especiales que se están dando con esta crisis económica, están ejerciendo un tope de control, de sensatez o de sentido común que yo creo que es para que estemos moderadamente tranquilos. Bueno, ha introducido el profesor José Ignacio González ese elemento de incertidumbres repetidamente señaladas por Europa. Yo es que creo que hay determinadas informaciones que están en la opinión pública que llega un momento en el que el ciudadano desconecta, no porque no tenga interés, sino porque se prolongan en el tiempo durante muchos meses y al final llega un momento en que dice, el caso de todas las andanzas que hemos tenido con el Poder Judicial, que reiteradamente hemos sido llamados la atención por Europa. Y yo no sé si eso la gente se da cuenta de ello, ¿no? De decir, oye, que han venido los de Europa a llamarte la atención por, bueno, pues las inmersiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Esto sería preocupante, Juan Ignacio. Bueno, es preocupante en todo. Y tiene un trasfondo, como dice, económico, indiscutiblemente. Sí, la inseguridad jurídica y el no saber qué es lo que van definitivamente a poner en el Boletín Oficial del Estado la semana que viene genera automáticamente una actitud defensiva por parte de cualquiera que tenga que tomar decisiones de tipo económico. Un inversor no invierte si no tiene certeza de en qué escenario va a invertir. No es meramente política, no es una cuestión entre partidos, no es una cuestión de la lucha por el poder. Vamos a ver, que tiene una traslación económica. Claro, o sea, la subida de los tipos de interés, la subida del Euribor, en este momento cualquier familia medianamente sensata que esté en unas condiciones económicas de tipo medio y que se plantee, por ejemplo, pues comprarse una casa, dice, hombre, ante la subida del Euribor, ante el problema que yo pueda tener de qué es lo que va a pasar si me compro una casa, en qué condiciones, con la nueva ley de la vivienda debatida en este momento en el Parlamento, ¿me la compro o no me la compro? Por lo tanto, influyen ese tipo de indeterminaciones de ámbito general, influyen las decisiones a título individual y por lo tanto afecta a las decisiones que en tu casa vas a tomar. Por ejemplo, en los temas de las paguitas que dice con muy buen criterio Fátima, y voy a intentar explicarme someramente. Viene de maravilla el que se suba el salario mínimo para aquellas rentas que están más marginales, por lo tanto, fenomenal, qué alegría, le suben el salario mínimo a mucha gente. Pero no deflactamos los tipos del impuesto sobre la renta. No eso aumenta. Significa, vamos a explicarlo. A una persona le suben y dicen, bueno, va a cobrar usted 50 euros más todos los meses de salario. Uy, qué alegría, maravilloso, estupendo. Pero no me deflactan
el mínimo exento en el IRPF. Por lo tanto, yo tengo un impuesto que voy a tener que pagar. Como no me han subido el mínimo exento y me han subido el sueldo, voy a meterme probablemente en un escalón que no sea el básico en el IRPF. Me van a subir poquito, me van a subir un 0,2% en el tipo medio que yo voy a tener que aplicar en mi impuesto sobre la renta. Y me lo van a retener cuando me paguen la nómina todos los meses. Por lo tanto, a lo mejor lo que me están haciendo es un regalo envenenado con que me suban el sueldo, porque mi renta líquida disponible va a ser la misma o menos que la que tenía antes de que me subieran el sueldo. Eso es la famosa deflactación. Y entonces hay que proceder a modificar el IRPF para que no se sientan perjudicadas las rentas marginales dentro de la economía. No todo es subir el 2% o el 5% las pensiones o los salarios. Es reducir también en aquellas rentas familiares menos favorecidas, es reducir los impuestos para que no tengan necesidad de quedarse luego a la espera de que se le dé la paguita. Porque Claro. la paguita hay que pedirla, hay que tramitarla. Necesita un trabajo por parte de la administración para poderla Y atender. unos medios por parte del solicitante. Se ha Gastamos... visto con el ingreso mínimo vital, que no ha llegado a la gente que Pero debería mira, llegar. además hay otra cuestión, y si nos están viendo algún empresario del sector de la hostelería o alguna familia que ha necesitado o ha buscado una empleada del hogar y la ha querido dar de alta, y cómo es posible que un país con la tasa de paro oficial que tenemos, los empresarios de hostelería tengan tantos problemas para encontrar un camarero y un camarero al que puedan dar de alta en la Seguridad Social. O como cuando tú buscas un empleado del hogar es relativamente frecuente que la persona te diga que sin contrato, sin papeles, porque está cobrando un tipo de ayuda y si la das de alta pierde la ayuda. Al final está empíricamente demostrado, es decir, la realidad nos demuestra que aquellos países donde más alto es el subsidio de desempleo y donde mayores son las paguitas que decía Fátima, mayor es la tasa de paro. Por no hablar de que ese dinero tiene un coste de oportunidad. Es decir, todo ese dinero que es ineficaz o ineficiente a efectos de generación de actividad económica, pues lo podríamos estar utilizando en otras cuestiones. Es que uno no tiene que pensar si es bueno o malo que te den una paga, la última, yo no sé cómo definirlo, decir que a los jóvenes les van a dar una paga, un subsidio vital mínimo, una renta vital mínimo de entre 800 y 1.400 euros. A partir de los 18 años, claro. ha salido este fin de semana. Claro, es que eso desincentiva la búsqueda de empleo, pero lo desincentiva a unos niveles. Bueno, pero también es verdad que estamos en un momento sociológicamente en el que asumimos que las cosas ya están hechas solamente por declaraciones. Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, vamos a tal, y luego cuántas de esas medidas llegan a efecto. Gracias a ya, Dios. pero Hombre, gracias también, a Dios, es que si no... Sí, no, pero que también yo creo que la sociedad tiene que ser crítica y madura para saber, bueno, esto es lo que nos están prometiendo, esto es lo que han dicho que van a hacer, luego ya veremos a ver en qué se refleja negro sobre blanco, lo que tú decías en el boletín oficial del Estado. De todas formas, el seguimiento de lo que dicen y lo que se termina haciendo y lo que se termina realmente llevando a la práctica es algo que sería verdaderamente para que José Mota nos hiciera partirnos de risa todas las semanas haciendo un programa especial sobre el tema. Porque nos hemos convencido, parece que la sociedad se ha vacunado ya en los temas de la mentira. Nos hemos habituado de tal manera que se nos mienta que parece que no exigimos honradez y ética a los políticos que nos gobiernan. Asumimos que forma parte del escenario vital. Una tolerancia a la mentira, ¿no? Y entonces yo creo que habría que en vez de provocar una especie de revolución en el sentido de decir, no me mientas, no me tomes el pelo, provocar una especie de estado de asimilación. Bueno, esto es parte de lo mucho que nos cuentan, ¿no? Y yo creo que deberíamos de ser un poquito más revolucionarios, por lo menos en el sentido de que sabemos, por lo menos, que nos están mintiendo o que no van a cumplir lo que están diciendo, ¿no? Un poquito más de rebeldía, quizás, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Yo siempre recuerdo, porque me tocó, por razones de edad, más que por otra cosa, que en la campaña electoral del año 79, Enrique Tierno
dijo una verdad como la copa de un pino, y es que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Estaba metido ya en el ADN en aquel momento en que era lo que era una evidencia. Había que buscar una especie de contrato de tal manera que todo aquello que los partidos dicen en campaña electoral fuera un contrato con los electores, y al que le incumpla, hacerle pagar obligándole a dimitir. De manera que al que te mienta, al que no cumpla, pues seguro que tenga una cierta responsabilidad moral y una cierta responsabilidad ética. Usted no está cumpliendo con aquello que dijo que iba a hacer, y por lo tanto, con eso yo le voté a usted. Si usted no lo cumple, debería usted... Pero yo creo que los ciudadanos no tienen asumido, ¿no? Al contrario, el camino ha sido completamente lo opuesto, ¿no? Sí. Se asume que hay una parte de todo lo que se dice que no se va a cumplir, o directamente no se va a hacer, o se va a hacer justo lo contrario, que ejemplos también tenemos, ¿no? Y en 15 días. Sí, que es que no hace falta un periodo de maduración. No es decir, es que hace 4 años me dijiste una cosa y ahora estás haciendo otra. No, es que hace 15 días me dijiste una cosa y ahora estás haciendo justamente la contraria. Sí. Y yo creo que nos hemos anestesiado en ser capaces de soportar. Yo creo que el mayor... Bueno, a ver, España es con particularidades, y lo digo en tono de chanza, pero tiene su punto de razón. España es un país capaz de, durante el periodo en el que estuvo sin gobierno, que estuvo 1 año y pico sin gobierno, con un gobierno en funciones, el Producto Interior Bruto creció, quiero recordar, por encima del 4%, del 3%, es decir, un disparate. Es decir, los empresarios españoles trabajan y los trabajadores españoles trabajamos y cotizamos a pesar o en contra, muchas veces, de los políticos que nos toca soportar. No nos igualamos a Italia, pero vamos en buen camino. Estamos cerca. Bueno, sí que quería yo matizar una cosa, porque estamos hablando de ese concepto de paguita, de subvenciones, de esas prestaciones sociales. Hay muchísima gente que la necesita, sí, bueno, y que además se tienen que habilitar los medios, porque cuando el ingreso mínimo vital fue mucha gente de determinadas opciones políticas que dijo, ¡hala, una paguita! Pero realmente, si ves la eficacia de ese ingreso mínimo vital, ha sido mínima, nunca mejor dicho, porque muchas de las personas que objetivamente eran destinatarias de ello no tienen acceso. O sea que no solamente hay que defender esas prestaciones sociales para aquellas familias que lo necesitan, sino que hay que pedir un paso más de decir no, y que realmente sea fácil, ¿no? Se daban situaciones absolutamente berlangueanas, ¿no? Había que presentar la solicitud por internet, familias que no tienen internet, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es que hay que hacer que las cosas encajen mejor, ¿no? Que el engranaje sea más perfecto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, están esas ayudas, las ayudas a la dependencia, una serie de ayudas que son básicas, y eso tiene que estar establecido y tiene que ser, como tú dices... Las ayudas a la dependencia son súper importantes en las familias. Muchas personas que nos están viendo pueden hablar, por ejemplo, de lo que tardan, por ejemplo, en ir a valorarte a una persona mayor cuando pides una ayuda a la dependencia de 6, 8, 10 o 12 meses. O sea que esto de que todo el mundo tiene una paga tampoco es tan fácil, ¿eh? Y no es que no sea fácil, que es que no es verdad. Claro. Pero yo creo que pues, si hemos transmitido ese No, mensaje, no, yo por mi parte... no, lo digo yo. No. Precisamente lo que debería buscarse es la eficiencia y la eficacia en ese tipo de ayudas, es decir, que las personas que realmente lo necesiten tengan acceso a ellas, que se establezcan unos mecanismos de control que yo creo que hasta el momento no son lo suficientemente eficaces, y luego que al mismo tiempo, por ejemplo, yo sí que entiendo que en la prestación por desempleo tiene que haber una serie de contraprestaciones, es decir, que el Servicio Público de Empleo tiene que funcionar con una eficacia razonable, y que si una persona rechaza sistemáticamente un puesto de trabajo, tiene que tener una penalización, tiene que tener algún tipo de modificación en ese tipo de ayudas. Pero evidentemente yo creo que el estado del bienestar se ha construido entre todos y nadie... Yo creo que razonablemente nadie dice lo contrario, pero que tiene que haber unos derechos y unas obligaciones, que yo creo que en este caso muchas veces las obligaciones no están lo suficientemente precisadas. Y en este caso apunto lo que decía Fátima, la famosa armonización con los países de nuestro entorno europeo. En países como Alemania, tercera oferta de trabajo rechazada, pues tienes una penalización, por ejemplo, ¿no? O sea, que es que lo que te da la sensación es que muchas veces armonizamos
para lo que queremos y cuando queremos. Bueno, y luego también que se utiliza el vocabulario de manera diferente, porque el criterio de armonización, en principio todos lo entendemos. Vamos a armonizar con lo mejor que Europa tenga. Claro. Vale, perfecto, todos lo entendemos. Ahora, luego, la lectura que hacemos de qué es lo que queremos realmente armonizar con Europa no coincide cuando lo lee uno o cuando lo lee otro. Y eso es un problema también para ser eficaz en esas reformas estructurales que tenemos que hacer. Bueno, y también poniendo también mi guinda en lo que estamos diciendo. Ahora, nadie discute, y es fundamental, el estado del bienestar tiene que dar recursos para que no haya ninguna familia marginada y que no haya ninguna persona marginada y que tenga unos mínimos que le permitan vivir. Y desde luego eso es de cajón. Y el Estado y la sociedad tiene que tener recursos y medios para atenderlo. Lo que no puede haber es un fraude. Lo que no puede haber es un fraude en el uso de esos recursos. Exacto. Y es lo que en este momento hay. Y un desincentivo a la búsqueda de empleo. O sea, hay que incentivar la búsqueda de empleo, luego esa búsqueda de empleo se conseguirá o no, pero hay que incentivarla. Y desde luego los sistemas que hay de prestación por desempleo no incentivan la búsqueda de empleo en ningún caso, incluyendo los mecanismos de inmigración. Inmigración para gestionar un contrato de trabajo es una cosa lentísima. Y muchas veces yo me he encontrado en situaciones de alumnos que han venido de otros países que se han quedado aquí porque quieren trabajar con formación y es dificilísimo hasta que consiguen un permiso de trabajo, por ejemplo. Es decir, los mecanismos tanto de búsqueda de empleo, de inmigración en general, son bastante complejos, bastante lentos. Bueno, ha quedado claro que tener dos citas electorales en el mismo año, la de municipales y autonómicas, que en el caso de Castilla-La Mancha coinciden el mismo día, 28 de mayo, y las previsibles elecciones nacionales, que serán en torno a noviembre y diciembre, eso es lo que marca el calendario. No es lo mejor para una economía o para las reformas estructurales que quiere la economía, pero bueno, hay que hacer elecciones, tampoco podemos decir, bueno, pues sobre todo por no dar ideas. Entonces ha quedado claro que bueno, que estamos, yo creo que la sociedad, la ciudadanía sabe que estamos en ese año electoral, ¿no? Y sabe el contexto, ¿no? El contexto electoral. Pero hay otras cuestiones que a mí, por ejemplo, me han llamado mucha la atención. Las últimas medidas anunciadas en diciembre, que ya están en marcha, la rebaja del IVA del 4% en productos básicos, la descuento de 20 céntimos para los conductores profesionales enero, febrero, marzo, luego abril, mayo, junio son 10 céntimos, pero los expertos dicen que como estas medidas tienen una caducidad, habrá que ver, ¿no? Si volvemos cuando terminen a la posición de salida o volvemos a estar peor. ¿Cuál es vuestra opinión? Mira, de momento, lo primero, no se puede estar legislando pensando que la agilidad del empresariado para poder adaptar sus medios a lo que publica el Boletín Oficial del Estado se hace en 24 horas sin ningún problema. Imaginaros lo que ha supuesto. Sale publicado el decreto ley y las disposiciones sobre modificación del IVA en determinados productos de alimentación. Eso implica cambiar los precios, cambiar cajas registradoras, cambiar elementos informáticos en todos los puntos de venta en donde quedaban afectados los establecimientos que vendían ese tipo de productos. Nada, a final de año, sin ningún tipo de problema. O sea, las mejores fechas. Se va a poner en marcha pasado Pero bueno, mañana. Si eso es meterte la base de datos sin tocar las teclas. A las 8 y está todo el mundo cualificado, es decir, que el empresario que tiene el hombre una pequeña tienda de alimentación en el pueblo, que tiene una cajita registradora que va a darle al botón, ese está cualificado perfectamente para modificar el software con el cual está funcionando, operando y haciendo la lectura del código de barras en todos los productos que tiene en el establecimiento. Eso, lo primero, demuestra que, oiga, vamos a ver, por favor, haga usted las cosas con un cierto sentido común. O los puntos de distribución, las estaciones de servicio, según va pasando, hay un arco que controla quién es un consumidor privado y quién es un consumidor profesional, al cual sí se le tiene que aplicar la bonificación establecida en la actual norma. Pero hay algún tipo de carnet, tarjeta profesional. Vamos, por favor, o sea, yo creo que hay que tener sentido común cuando uno tiene que publicar una normativa, de saber lo que implica para poderla hacer eficaz. O sea, no es que no quieran, es que muchísimos empresarios
no han podido aplicarlo en tiempo y forma para poder adecuar a lo que decía el Boletín Oficial del Estado. Eso implica desconocimiento y absoluta falta de capacidad para darse cuenta cómo hay que normalizar una situación. Eso por un lado. Por otro lado, es que si tú lo aplicas, y pongo otro ejemplo, voy a ver si me sé explicar. Dicen, bueno, mire, las harinas se va a modificar el tipo de IVA. ¡Ay, qué maravilla! Porque eso implica que se va a reducir el precio del pan. Yo no sé cómo harán el pan en muchos sitios del mundo, pero desde luego en España el pan, la harina no es el 100% de lo que el pan tiene. El pan tiene harina, tiene agua, tiene levadura, tiene consumo de energía para poderlo meter en el horno y sacarlo, tiene elaboración, mano de obra, etc. ¿Cuál es el importe total de la harina en el costo del producto final que sale a la venta? Pues a lo mejor es el 35, el 40%, el costo de la harina respecto al producto total. Vale, muy bien. Pues entonces hemos reducido el IVA sobre el 40% de todos los inputs que entran en el coste total del producto final. ¿Eso cuánto afecta al precio final? No, y aparte que si en una barra de pan que vale el un que hace euro... el pan no compra la harina todos los días. A lo mejor tiene un remanente de harina comprado... Exacto, de tiempo. Bueno, pero eso ya se compensa por IVA soportado, IVA repercutido. Yo digo de cara al precio final, que el consumidor final es el que tiene que pagar el IVA y no se lo deduce, que es el que tiene que pagar el IVA reducido que salió publicado en el boletín, se asombra cuando llega a la panadería a coger el pan por la mañana y dice, es que yo no he notado la reducción del IVA. Claro, es que verá usted, es que a lo mejor la reducción del IVA, la realidad a usted le va a afectar en esa barra que usted pagaba ayer 1,30 euros, 1 euro con 30 céntimos, pues a lo mejor resulta que le va a aplicar a usted pues 6 céntimos. Es lo que realmente le repercute. Y menos también. Y menos Yo en el caso de la panadería donde habitualmente compro el pan, no has notado ninguna diferencia. Ha pasado de 1,5 céntimos a 1,1 céntimo. ¿Qué pasa con ese céntimo? Que hay gente que lo tiene y ya el panadero te dice, bueno, si lo tienes y si no, pues se lo lleva al gobierno. A ver. O sea, palabras textuales. Estamos sí, repercutiendo. Pero es que yo creo que hay un elemento de la economía, y con eso introduzco otro tema que tenía yo aquí pendiente, que es la economía emocional, la economía de los titulares. Por ejemplo, damos esas cifras de pobreza que tenemos en España. Según un dato que tengo yo por aquí, los españoles perdimos un 5,6% del poder adquisitivo en 2022. Ojo, Castilla-La Mancha y Aragón están en el ranking como los más empobrecidos. Lo que decías tú de los sueldos, bueno, es que me han subido el salario base en 25 euros, pero claro, como luego te ha subido la cotización de la Seguridad Social, resulta que cobran menos que hace un año o que hace 2 años. Pero luego sales, ves, bueno, que deciros, hemos estado en Navidad, la campaña de Navidad ha sido buena, los centros comerciales han estado llenos, la hostelería funciona bien, la gente está haciendo planes económicos. Hay esa especie de economía, insisto, emocional que hace como que no te creas lo que realmente te están contando o que no veas un reflejo de lo que realmente nos están contando en la economía emocional. Y yo creo que con los titulares pasa lo mismo. Se rebaja el 4% de IVA en no sé qué, no sé cuántos, pues con eso tiramos, aunque luego vayamos a comprar el pan. En el caso del pan, ya te digo yo, mi panadería lo ha rebajado 4 céntimos, pero por ejemplo en el caso de la leche sigue estando al mismo precio. Entonces la gente... Ya, pero nos han rebajado el IVA ya, pero yo en el ticket no lo veo. No, tampoco. Yo creo además que esto de los 6 meses es muy sintomático porque la rebaja termina teóricamente después de las elecciones municipales y autonómicas. Sí, son el 28 de mayo. En junio. Y entonces yo creo que ahí es que esto también es un efecto de propaganda. Habrá otro anuncio en el cual se va a volver a mantener... Porque pero España antes de las elecciones tendrá que ser... De cara a las generales, no. Después de las elecciones. Después de las elecciones y de cara a las generales. Yo creo que sí, porque eso, o sea, ya... Es como si funcionáramos es una medida del gobierno. Inputs, ¿no? Claro, el gobierno ya está pensando si hace una acción ahora, antes de Navidad, que es cuando anunció, bueno, antes de fin de año, que es cuando anunció esta rebaja, el efecto para las elecciones generales ya está muy desgastado. Sin embargo, si cuando acabe en junio
este efecto, dice, bueno, tengo que volver a tal, pues es una medida con un impacto mucho que ya han pasado las municipales y las autonómicas, que las puede vender mucho mejor de cara a las generales. Yo creo que en julio vendrá una avalancha de septiembre de anuncios de este tipo, sin duda, absolutamente de corto plazo, pensando en las elecciones. Se va a juntar con el semestre europeo, con no sé qué, es decir, la propaganda trabajará. Sin duda. Mira, los economistas decimos que al final la economía es un estado de ánimo. Al final, muchas veces el Producto Interior Bruto o el consumo, sobre todo el consumo, la inversión tiene otro componente, funciona o viene determinada por las expectativas que tengan los ciudadanos, más que por las medidas propias y específicas de política económica. Incluso por las necesidades de los propios ciudadanos. Porque no nos engañemos, cada vez los grandes problemas que tenemos hoy en día dependen muy poco de nuestra política económica, de nuestro gobierno, que no tiene capacidad para influir sobre el precio del gas, que no tiene capacidad para influir sobre el precio del barril de petróleo, que no tiene influencia para influir sobre el precio de los componentes electrónicos, o que no tiene componente para influir sobre todas esas materias primas que utilizan los empresarios y que están determinando el crecimiento de la inflación. Aquí hay bajo mi punto de vista, dos componentes. Uno, ese estado de ánimo que se genera y el efecto memoria. Es decir, los ciudadanos ¿qué va a prevalecer? ¿El recuerdo de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha hecho? ¿O las expectativas que se generan en ese momento por todas estas dádivas que, sin duda alguna, porque además el gobierno ha sido uno de los grandes beneficiados por el precio de la subida de la electricidad, del gas. No nos engañemos, es decir, cuando ministros del gobierno salen criticando a las grandes compañías eléctricas o del sector del petróleo, no nos engañemos, uno de los más beneficiados es sin duda alguna el gobierno, porque ha incrementado, entre otras cosas, su recaudación por IVA, creo que 20.000 millones de euros, que ahora nos va a regalar en forma de pues todas estas dádivas y todos estos regalos, que yo estoy con Fátima, por supuesto. Septiembre, octubre y noviembre va a ser un mes estupendo. Vamos, yo estoy por actualizar mis datos para que me llegue la cesta de Navidad del año que viene a casa, porque al final los regalos van a ser de este pelaje y van a ser regalos que van a ir en contra de todos, porque al final... Ya, pero es que eso es muy difícil venderlo. No. Y además es que es muy difícil ir contra un estado de ánimo en el que te dice, no, es que hay que disfrutar, hay que vivir. Y luego sabes otra cosa, perdona, que nos hemos yo voy a estar ahí la primera en la fila para decirme, no, a mí no me quite usted los 20 céntimos. Es que eso pero no es que, nadie. no, ese es el tema. No, es que lo que hace falta es tener pedagogía de que el gasto público se hace con cargo a los tributos que pagamos todos los contribuyentes. Te vuelvo a decir lo mismo. Si un trabajador, que es muy difícil. Si un trabajador, es que es mejor quedarse con la otra parte del mensaje. Tú dile a uno de 18 años que está mal la paguita de 400 euros. Es que es imposible. Muy difícil. Si un trabajador, una familia normal, agarra y ve la nómina que percibe los dos cónyuges o quienes perciban nómina dentro de la empresa, más dentro de la familia, y se ponen a ver cuál es lo líquido que percibe, esos 1.100 o 1.500 o 2.000 euros, que es lo que realmente él se lleva a casa, y elevara a qué es lo que realmente se paga entre unos conceptos y otros para que él se lleve ese dinero a casa, vería realmente y sería consciente de lo que implica, qué es lo que se lleva él y qué es lo que se lleva el Estado. Pero es que luego tú vete a ver tu renta neta disponible. En tu renta neta disponible, tú cada vez que vas a cargar de combustible pagas el IVA y pagas los impuestos especiales. En el recibo de la luz pagas el IVA y los impuestos especiales. En el consumo que tú haces de alimentación pagas el IVA. En el consumo que haces de la ropa que te compras pagas el IVA. Luego pagas tu renta, tienes tu retención, pagas tu IRPF, luego por compensación, que a lo mejor hasta te sale a devolver, pero te sale a devolver al año siguiente de que lo hayas previamente pagado en las retenciones que te practicas. Los impuestos municipales. Luego las tasas e impuestos municipales que pagas. Si cada contribuyente, cada ciudadano tuviera la pedagogía suficiente como para saber qué es lo que implica cada vez que él se lleva 100 euros a su casa, cuánto es lo que estamos haciendo que se lleve el Estado, perfecto, para mantener la sanidad, para mantener la educación. Ojo, que hay que pagarlo, ojo, que hay que pagarlo para que tengamos servicios públicos y los tengamos bien atendidos. Que es bueno, además, pagarlos y además pagarlos de forma progresiva, que pague más el que más tiene.
pero que seamos conscientes de que todo eso se paga, no es gratis, todo eso se paga porque previamente lo han pagado los ciudadanos. Entonces, seríamos más exigentes de cómo se gasta. Entonces, ahí sí habríamos hecho una cierta pedagogía y nos daríamos cuenta de que queda muy bonito el decirle que a los chavales que cumplan 18 años se les da un ticket para que se lo gasten en lo que quieran, el ticket cultural. Ese el bono cultural. El bono cultural. Pero oiga, mire usted, no me toque usted los pies. Si usted quiere realmente, pues que ese chaval de 18 años, pues que se busque la vida y que haga un poquito de trabajo, que no pasa absolutamente nada, que no le van a salir callos porque trabaje un par de días para poder estar a lo largo del año. Estás hablando de hacer un esfuerzo por entender este Ana, sistema. es muy sencillo, mira. Es que me he puesto en el otro lado. Escucha, es relativamente sencillo. Todos tenemos que ser conscientes de lo que uno paga. Y tiene que ser consciente que aproximadamente, si hacemos una media, lunes, martes, miércoles y jueves, habrá gente que parte del jueves solo, otros que parte entero y otros que parte del viernes. Trabajamos para el Estado. Es un dinero que nosotros trabajamos y no cobramos. Alguien puede decir que exageración. No, tú estás pagando un 20% de IVA, estás pagando todos los impuestos de la gasolina, de la luz, el IRPF, las tasas municipales, lunes, martes, miércoles, jueves, para el Estado. Viernes, sábado y domingo, haciendo la cuenta de la vieja, para tu casa. No nos interesa, yo creo que con esas cuentas no son lo suficientemente importante para que nosotros les pidamos a nuestros políticos que esos 50.000 millones de euros de gasto superfluo, esos 20.000 millones de euros de incremento del IVA, lo gasten en lo que lo tienen que gastar. Es que a mí me parece, y fíjate, y yo soy muy escéptico. ¿Por qué? Porque se acaban de aprobar dos normas que a mí me parecen de lo más grave que yo he vivido en mi juventud, bueno, digamos que en mis años de ejercicio. Y es que hemos aprobado una ley que rebaja la pena a los ladrones del dinero público. Malversación. Claro. Y hemos aprobado una ley, yo que tengo 2 hijas, que ha liberado, a fecha de hoy aproximadamente, o ha rebajado la pena a 200 violadores. Y no nos hemos echado a la calle. Y a mí me parece, con todos mis respetos, y esto forma parte de mi opinión, y todos estos elementos, toda esta incertidumbre, tiene evidentemente, al final todo se traslada en economía. Tú decías, la incertidumbre de las elecciones. Pues no, hay un estudio hecho en Estados Unidos que dice que cada vez que hay un cambio de presidente de los Estados Unidos, el Producto Interior Bruto experimenta un crecimiento adicional de medio punto, que medio punto del Producto Interior Bruto norteamericano son muchos miles de millones de dólares. Es decir, las elecciones en sí no tienen por qué ser un elemento de incertidumbre, sino un elemento de expectativas positivas. Pero es que es en este escenario en el que nos estamos moviendo. Porque dices, ¿qué va a pasar en mayo? ¿La gente se va a olvidar de la paguita o se va a olvidar de los regalos? Pues yo, sinceramente, no sé, quiero pensar que sí. Pero lo que sí que es cierto que hay muchas veces que en las encuestas que van saliendo o en las intenciones de voto no se refleja todos estos elementos. Y hay otro elemento que no hemos hablado también y que la gente tiene que ir ajustándose los machos, como yo tenía un profesor de fiscal que nos lo decía. Yo creo que Fátima también lo tuvo. Y es que los tipos de interés van a seguir subiendo. Y eso sí que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Para que se hagan una idea, también cuenta de la vieja, es decir, cada 0,25, cada cuartillo que sube los intereses el Banco Central Europeo, nos supone 1 euro más al mes por cada 6.000 euros de hipoteca. Es decir, por una hipoteca de 120.000 euros, subir solo un cuartillo son 20 euros. Subir un punto en el tipo de interés son 80 euros al mes, que son 1.000 euros más al año, y que en una hipoteca de 30 años son 30.000 euros más en financieros. Y es que realmente hay muchas incertidumbres que tenemos que tener en cuenta. Y la parte de la política económica que puede controlar el gobierno, digamos que no está siendo todo lo razonable que a uno le gustaría que fuera. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Sí que es verdad que habíamos empezado en un tono muy alentador, pero ahora hemos vuelto a la realidad. Hemos vuelto a la realidad, lo dice Fátima, que le decía yo. Que Fátima es, junto contigo, el elemento femenino, y entonces es el equilibrio, los pies en el suelo, ¿no? Vamos a ver, para cerrar, peor no, a ver si puedo ser en un titular.
peor no, pero mejor tampoco. Vamos a ver, los datos, que al fin y al cabo es con lo que tenemos que trabajar, indican: hemos terminado el año medio punto por encima de lo que las previsiones establecían, con lo cual el PIB de España ha crecido un poquito más. La inflación es la menor de toda la zona euro. Mensajes positivos, que yo creo que son buenos, e indican que la reacción que ha tenido la sociedad y los factores económicos que nos han afectado han sido mejor de lo esperado. Bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Crecimiento de los tipos de interés, lo cual va a afectar a la economía, va a afectar muchísimo a los presupuestos generales del Estado, porque con la deuda tan bestial que tiene las cuentas públicas, vamos a tener que pagar más intereses y por lo tanto se van a tener que desviar recursos para poder pagar los intereses, y eso implica el que, si se quieren atender los gastos públicos que se están anunciando por parte del Gobierno, se va a tener una presión fiscal por encima de lo que en este momento existe, lo cual quiere decir que va a haber menos renta disponible por parte de las familias y por parte de las empresas, y eso lleva implícito menos actividad económica, guste o no guste, es así. Inseguridad jurídica, porque hay unos sectores del gobierno que dicen unos mensajes que, claro, es para echar a correr. No creo que haya ningún inversor sensato que con lo que dice la vicepresidenta del gobierno y ministra del Trabajo se le ocurre invertir €1 en España. Con estos pelos, vamos, yo me voy a otro lado. Es más, va a haber muchos inversores con residencia en España que probablemente se piensen marcharse fuera. Y la inversión es la que crea empleo, ojo, no se nos olvide. Si no hay inversión, no hay empleo. Por lo tanto, ¿qué puede pasar a lo largo de este año? Pues probablemente los escenarios sean negativos por esa inseguridad jurídica que generan los mensajes que da un sector del gobierno y por esa inseguridad política que hay debido a que estamos en año electoral. Fátima, ¿qué hacemos con la economía emocional? A ver, yo creo que efectivamente hemos empezado el año algo mejor de lo que esperábamos, por ese control de la inflación, por esa subida del Producto Interior Bruto. Pero no se ve que las decisiones que se están tomando vayan en el sentido que deberían ir, ni en el control del gasto, ni en el control de la deuda, ni en la política fiscal, porque igual que España no puede hacer política monetaria sobre los tipos de interés, la moneda, etcétera, sí puede hacer política fiscal. No se está haciendo, se están haciendo cosas desde mi punto de vista completamente antiproductivas, como ese impuesto a las grandes fortunas, que lo que va a hacer es espantar inversores que crearían empleo. Así de claro. El gobernador de España habló del pacto de rentas y se han subido todas las pensiones a un 8,5%, todas, incluidas las más altas, que son sí. El 8,5% no lo discutiríamos para las pensiones más bajas, pero es muy discutible que las pensiones más altas tengan que subir ese porcentaje. Por lo tanto, pues no estamos tomando las decisiones en la dirección adecuada. Tampoco habría mucho que decir también sobre los Next Generation. Los Next Generation son muy complicados de tramitar por la parte europea. Europa muchas veces es un poco también una tortuga, no tiene la competitividad o la agilidad que necesitaría tener para competir con Estados Unidos, para competir con Asia, para competir con quien compite Europa como continente. Entonces, los Next Generation tendrían que gestionarse también con otra agilidad, invertirse en lo que tienen que invertirse, que escuchamos anuncios. Una reforma de la casa, no sé qué tiene que pagarse con los Next Generation, pues yo creo que no. Están para proyectos industriales de otro tipo, proyectos que creen empleo. Entonces, España tiene una oportunidad y España podría, y yo creo que lo que son las empresas y los trabajadores que están buscando empleo, etcétera, están haciendo lo máximo, digamos, porque esa economía sea competitiva, pero las decisiones que España está tomando en política fiscal, en determinadas políticas sociales y en temas económicos en general, pues es que yo no es que valore si son acertadas o desacertadas, pero ya la historia y el conocimiento de esas políticas nos demuestra que van en la dirección opuesta, que van a crear más deuda, que van a crear más desigualdades. El IVA, del que poco se habla, es un impuesto antisocial. El IVA lo paga todo el mundo que consume. Y las rentas más bajas dedican un mayor porcentaje de su renta al consumo porque no pueden ahorrar por razones obvias. Y todo eso va agravado con un IVA que está haciendo que los gobiernos sobrerecauden. Hombre, yo creo que ni es social ni va en la dirección adecuada
las políticas que se están tomando. Entonces, ¿hay una oportunidad para mejorar? La hay. El problema es que con las elecciones cercanas, pero yo tampoco creo que todo sea efecto de elecciones. Yo no he visto en toda la legislatura las medidas valientes de control de economía, no las he visto ni desde el principio, porque habría mucho que hablar, los socios, los no sé qué, o sea, no se han tomado en toda la legislatura. No vamos en la dirección correcta, por desgracia, porque tendríamos una oportunidad ahora para que estamos creciendo, sí, pero es que no hemos llegado al nivel del 19, somos el único país europeo que no ha llegado al 19. Bueno, y nos queda Europa. Profesor José Ignacio González. Pues yo estoy de acuerdo con Fátima. Al final, en su momento se vendieron los 400.000 millones de euros que venían de Europa como la panacea, la política económica revolucionaria que iba a solucionar todos los problemas, y al final nos estamos encontrando con la triste realidad, que es muy tozuda, y al final la petición de ese tipo de ayudas es muy complicado y las empresas están teniendo muchas dificultades para acceder a esos fondos. Yo creo que un escenario razonable es que al final no lleguemos ni a un porcentaje decente de ejecución o de recepción de ese dinero de las ayudas comunitarias. Además, fíjate, en línea también con lo que venimos hablando... Un par de minutos, profesor. Sí, me sobran. Es decir, que yo discrepo mucho o sospecho mucho de aquellas medidas de política económica en épocas de crisis que no exigen un sacrificio para la ciudadanía. Siempre tiene que haber unas medidas de sacrificio. No tenemos esas medidas. Y yo, como punto positivo, diré que yo confío en el empresario que todas las mañanas se levanta para abrir el cierre, que pelea, que lucha, que muchas veces se pone a los empresarios como unos ogros, como unos judíos que explotan a los trabajadores, pero realmente son ellos los que están sacando esto adelante. Y los trabajadores, que apoyan a sus empresarios. Evidentemente, y los trabajadores. Que apoyan a sus... Y los autónomos, y los quiero autónomos, decir, la economía productiva. Eso es. Que son esa clase ahí intermedia, como dice... Todos los que levantan el cierre. Dice, estamos en vía, dice, te coges la baja y dice, no, yo soy autónomo. Pues eso. Exacto. Pues muchísimas gracias a los tres. Era lo que pretendíamos. Yo creo que también la audiencia se sentirá más que satisfecha, porque queríamos dar esas claves económicas de cara a el año que está comenzando, que tiene sus cosas buenas, que tiene sus cosas regulares, que tiene sus circunstancias particulares, el elemento electoral, pero que tiene también una trayectoria de los últimos años. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.